Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. Esto es Lingüística para la Vida y en esta oportunidad vamos a aprender algunas técnicas, algunos métodos de comprensión de textos o comprensión de lectura. Así es, ¿tienes alguna dificultad con los textos? Aquí en este video te vamos a enseñar, obviamente, cómo entender un texto. Cuáles son algunos métodos, cuáles son algunas técnicas de comprensión de lectura. Comencemos entonces. Muy bien. Primero que nada, vamos a tener siempre en un examen de admisión, en el colegio, en el estudio, etcétera, vamos a tener un texto como este. Bueno, ¿le tienes miedo a este tipo de textos? No te preocupes, lo primero que tienes que hacer es mirarle con una buena sonrisa. Mentira. Bueno, lo primero que tienes que hacer es observar este texto. Recuerda, el análisis de un texto pasa por dos partes importantes, por dos procesos importantes e indispensables. ¿Sí? El primer paso es la mirada externa, o sea, la parte externa, y por último, la parte interna. Vamos a comenzar con el análisis externo. O sea, lo primero que vamos a hacer es mirar este texto, no leer y identificar, en este caso, a través de los signos de puntuación, cuántas ideas tiene este texto. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta la cantidad de ideas que tiene este texto? Fácil. Vamos a observar los signos de puntuación, principalmente el punto. Recuerda que el punto normalmente va a separar ideas dentro de un párrafo y también la coma va a separar ideas secundarias, en este caso. Por orden de importancia, recuerda, los puntos siempre van a separar ideas. Entonces vamos a reconocer cuántas ideas tienes en este texto. Analizando, entonces nos damos cuenta que hay un punto por ahí. Analizamos que tenemos otro punto por aquí, 2 puntos, aquí tenemos 3 puntos, muy bien. Ya te has dado cuenta cuántas ideas tiene este texto. Si tú lo analizas, te vas a dar cuenta que tenemos una idea, 2 ideas, 3 ideas, 4 ideas, 5 ideas y 6 ideas. Entonces, el primer paso es observar, es dar en este caso un análisis externo. ¿Sí? Entonces, vamos a saber cuántas ideas se tienen. Muy bien, entonces, cuando vamos a tener el contacto con un texto, primero observo y me doy cuenta cuántas ideas tiene. Si hay comas, también los tengo que identificar porque las comas me van a ayudar a identificar las ideas secundarias. Recuérdate, las comas me van a ayudar a identificar, ¿qué cosa? Las ideas secundarias. Muy bien. Por otra parte, chicos, por otra parte, luego de identificar los puntos, recuerda que estos puntos me van a ayudar inclusive a leer el texto por partes. O sea, lo vamos a analizar por partes, pero ¿cómo? ¿Qué significa esto por partes? O sea, hasta ese punto yo puedo leer y puedo analizar de qué va a tratar el texto. Muy bien, esa es la primera parte de análisis. Entonces vamos a tener en este caso 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 ideas, dependiendo en este caso de los signos de puntuación que se tengan. Ahora, sigamos, veamos. Muy bien. Cada punto me va a indicar en este caso la identificación de una determinada idea. Muy bien, ahora te mando el segundo truco para comprender un texto. A ver, profesor, ¿cuál es el segundo truco? Tienes que leer ideas. Así es, tienes que leer ideas. Muchas veces solemos caer en el siguiente error, o sea, leer el texto de la siguiente manera. Una madre sigue teniendo confianza en sus hijos cuando todos los demás se lo han perdido. Sus brazos siempre se abren cuando necesita un abrazo. No, no lo leas así. Eso, por favor, es muy importante. No leer, léelo con entonación. Lo hagas mentalmente, lo hagas oralmente para que te escuches. Igual, hazlo con una debida entonación. Entonces, ¿qué tienes que leer? Tienes que leer ideas. Muy bien. Entonces, vamos a leer la primera idea. En la primera idea, hasta el primer punto, ya tenemos que identificar el tema. Bueno, profesor, ¿por qué es importante entender qué es el tema? Es importante entender el tema porque esto me va a ayudar a activar algunos conocimientos previos sobre el texto. Profesor, ¿y qué es el tema? ¿De qué trata el texto? Es lo más general dentro del texto. Por ejemplo, mi tema puede ser el amor, pero mi título puede ser el amor en la adolescencia. Allá, tal vez este texto va a hablar del amor en la adolescencia. Este texto puede hablar, por ejemplo, del amor en la vejez, etcétera. Yo qué sé. Puede hablar, por ejemplo, de la contaminación ambiental. Mi tema sería la contaminación ambiental, pero quizás este texto habla de la contaminación del agua o puede hablar, en este caso, de la contaminación, a ver, ¿qué puede ser? La contaminación del aire, etcétera. Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Sí?
Siempre los textos van a tratar de una parte específica del tema. Y el tema normalmente va a estar antecedido a través de un artículo. Por ejemplo, el tema puede ser el amor, el tema puede ser la contaminación, el tema puede ser el aborto, etcétera. Y puedo tener diversos temas. Entonces, cuando yo identifico el tema al leer el texto, voy a permitir que mi cerebro, en este caso, active automáticamente los conocimientos previos. ¿De qué trata en este caso este tema? ¿De qué me va a hablar este tema? ¿Listo? Entonces, en sus marcas, listos y ya. Vamos a darle lectura a la primera parte. Dice, una madre sigue teniendo confianza en sus hijos cuando todos los demás lo han perdido. Bueno, yo te pregunto hasta este punto, ¿de quién van a hablar en este texto? A ver, ¿cuál sería el tema de este texto? Muy bien, para identificar el tema y para aprender a subrayar, si tú te das cuenta, todo está subrayado. ¿Eso, profesor, es bueno? No. Hay que aprender a subrayar lo necesario. Tenemos que aprender a subrayar las partes más importantes de un texto. Definitivamente no voy a subrayar de esta manera. Lo he subrayado así solamente para que te des cuenta lo que tenemos que leer. ¿Qué tenemos que leer? Tenemos que leer ideas. Entonces, profesor, ¿qué cosa tengo que subrayar? Normalmente las palabras clave. Muy bien, entonces volvemos a repetir el texto. Una madre, allá estamos hablando de una madre, sigue teniendo confianza en sus hijos cuando todos los demás lo han perdido. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tema del que vamos a hablar? Muy bien, yo sé que tú ya sabes. Ahí están las palabras claves. Vamos a hablar en este caso de una madre. Bueno, automáticamente cuando me dicen madre, madre es abnegada, activo todos mis conocimientos sobre la madre. La madre es buena, siempre es bondadosa, y puedo anticiparme al tema. Algo muy importante antes de leer todo el texto es anticiparme a lo que va a ocurrir en el texto. Entonces puedo decir, puedo sacar, anticipar de qué tratará mi texto. Es bueno anticiparse porque esto permite pues generar conocimientos que tú ya conoces para relacionarlos con estos nuevos. Recuerda que los conocimientos nuevos relacionados con los antiguos se relacionan mejor y a esto le llamamos aprendizaje significativo. Entonces, anticípate. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las palabras claves? Al leer un texto, siempre van a ser los sustantivos y los verbos. A ver, otra vez, profesor, ese truquito. Muy bien, lees hasta un punto, identificas los sustantivos y los verbos. Bueno, cada persona puede tener, ¿qué les puedo decir? Cada persona puede subrayar lo que considere importante, pero eso sí, tiene que subrayar sí o sí los sustantivos y los verbos. ¿Sí? Muy bien, recuerda que también puedes utilizar diversos colores para ver los puntos de vista dentro de un texto. Entonces, aquí tenemos una madre, sigue teniendo, ahí está el verbo tener, una madre tiene confianza ¿en quién? En sus hijos, cuando todos los demás lo han perdido. Muy bien, ¿de qué van a hablar? En este caso van a hablar de una madre. Muy bien, entonces analizamos por partes. Estamos viendo que estamos hablando de una madre que tiene confianza en sus hijos y todos los demás lo han perdido. Sus brazos, muy bien, mira, voy a utilizar hasta mis brazos, imagínatelo, por favor, vive el texto, eso es muy importante, vivir el texto. Sus brazos, ¿de quién? De una madre. Muy bien, siempre se abren cuando necesito un abrazo. Así es, sus brazos se abren siempre cuando necesito un abrazo. Su corazón sabe comprender cuando necesito una amiga. Muy bien, sus ojos sensibles se endurecen cuando necesito una lección. Su fuerza y su voluntad me han dirigido por la vida y me han dado las alas que necesito para volar. Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada. Muy bien, le hemos dado una lectura. Entonces, si tú lo lees de manera imaginativa, si tú lo lees de manera interiorizada, si tú haces propio lo que está diciendo el texto, lo vas a entender mucho mejor. Recuerda que tienes que leer dentro de un texto. Otra vez te lo vuelvo a repetir, tienes que leer ideas. Eso es importante, por favor, identificar dentro de un texto. Muy bien, ahora por otra parte, hemos identificado el tema. Está hablando de una madre. Muy bien, tenemos que aprender a identificar también la idea principal y las ideas secundarias. Recuerda que la idea principal es la idea que resume todo el texto. ¿De qué está hablando este texto? ¿De qué está hablando? De las características de una madre. ¿De qué da una madre a sus hijos? Como podemos ver hasta el primer punto. Y tendremos una idea secundaria, sus brazos siempre se abren cuando necesito un abrazo. Entonces, repito, volvamos a
reestructurar, identifica las palabras claves. ¿Y cuáles son las palabras claves? Las palabras claves vendrían a ser los sustantivos y los verbos. Estas palabras me van a ayudar a identificar, en este caso, todo el texto y resumirlo de mejor manera. Muy bien, antes del texto, ¿qué tengo que hacer? Anticiparme de qué va a tratar mi texto, identificar el tema. Durante el texto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a subrayar las palabras claves. Por ejemplo, sus brazos siempre se abren cuando necesito un abrazo. Muy bien, tengo aquí el sustantivo brazo, brazos, y aquí tenemos abren, el verbo, necesito un abrazo. ¿Te das cuenta? Son palabras claves. Recuerda, las palabras claves siempre van a ser los sustantivos y los verbos. Sigamos, chicos, con esta aventura de la lectura. Muy bien, aquí tenemos, mira, otra idea secundaria. Lo estoy desmenuzando, lo estoy sacando por partes. Su corazón sabe comprender. Ahí está. El verbo en este caso, chicos, ¿cuál es? ¿Cuál es el verbo? Dímelo, por favor. ¿Cuál es el verbo? Comprender. Cuando necesito una amiga. Muy bien, entonces esto vendría a ser una idea secundaria porque me está explicando por qué una madre es capaz de hacer todo eso. Pues no, sus ojos sensibles se endurecen cuando necesito una lección. Entonces, sus ojos sensibles se endurecen cuando necesito una lección. Muy bien, vamos con otra frase. Su fuerza y su amor, ahora estamos viendo otra característica de la madre, se han dirigido por la vida y me han dado las alas que necesitaba para volar. Muy bien, ahí está, alas y volar en este caso. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las características de una madre, su corazón, sus ojos, su fuerza, su amor, me ayuda a comprender porque es una amiga, me da lecciones en la vida, me da alas para volar, etc. Muy bien, en la última parte finaliza así el texto y dice lo siguiente, mira, una madre es capaz de dar todo sin recibir nada. Muy bien, esa es una manera de conclusión de todo esto que se acaba de decir. Y si nos damos cuenta, esta vendría a ser una idea principal, como lo hemos visto también en esta parte. O sea, se está diciendo de otras maneras. Se está diciendo de otra manera, ¿no? Se puede decir de otras muchas también. Entonces, la idea principal siempre puede estar al inicio, puede estar al medio y puede estar al final. ¿Dónde puede estar la idea principal? Muy bien, aquí vamos a hablar de los famosos tipos de textos por su estructura. Quiere decir cómo está estructurado. Muy bien, comencemos. Los textos paralelos tienen las ideas principales durante todo el texto. Profesor, y tú te preguntas, ¿qué texto puede ser el texto en la que todas van a ser ideas principales? No conozco, profesor. Por ejemplo, un texto instructivo. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, sacas una parte del texto instructivo, de una receta, por ejemplo, o de pasos a seguir para realizar, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Armar, por ejemplo, algún juguete, por ejemplo. Pregunta, ¿funcionaría en este caso la receta? No, ¿verdad? Ese es un texto paralelo. Muy bien, un texto centrado tiene la idea principal en la parte del medio. Un texto sintetizante va a tener la idea principal en la parte final del texto. Un texto encuadrado tiene la idea principal al inicio y la idea principal al medio. Todas las demás vienen a ser ideas secundarias. Muy bien, y por último, un texto analizante tiene la idea principal al inicio y luego se analiza pues todo eso, o sea, todo viene a ser ideas secundarias. Muy bien, ahí tenemos los diferentes tipos de textos por la estructura del texto. Muchas preguntas tipo admisión pueden ser lo siguiente, pueden ser, a ver, ¿cuál es el tipo de texto que se presenta en la anterior lectura por su estructura? Entonces tienes que buscar una de estas alternativas, analizando obviamente por partes un determinado texto. Sin embargo, esto no solamente muere con simplemente resolver un examen de admisión. Esto me sirve para entender cualquier tipo de textos. Es una cosa práctica para la vida. Entonces, no te olvides, es importante identificar la idea principal de un texto para entenderlo mejor y para aprender también qué subrayar, en este caso, en textos un poquito más extensos. Veamos. Aquí tenemos una preguntita sobre esto. El texto anterior, por su estructura, es, muy bien, tenemos aquí la alternativa A, analizante, B, tenemos paralelo, B, sintetizante, E, encuadrado, y en este caso, bueno, está al revés, ¿no? La C sería centrado, o sea, se un poco barajeado las alternativas. Bueno, entonces, el texto anterior, por su estructura, es. Si tú te has dado cuenta en el texto anterior, muy bien, ¿dónde estaba la idea principal? Muy bien, yo sé que tú sabes dónde estaba. Estaba al inicio del texto y también estaba en la parte final del texto.
Entonces, definitivamente es un texto correcto, es un texto encuadrado. Muy bien, muy bien. ¿Te gustaría aprender esta y muchas otras técnicas más? Muy bien, vamos a aperturar un curso especial, vamos a aperturar un curso especial de comprensión de textos y de diverso tipo de texto. No solamente vamos a analizar este tipo de texto, vamos a analizar por su estructura, por su contenido, y lo vamos a hacer así de manera detallada cómo comprender un texto. Analizar en este caso textos preuniversitarios no es cosa de otro mundo, simplemente es divertirse, leer de manera comprensiva y para eso estamos aquí. No te olvides el curso, en este caso, exclusivamente dirigido a jóvenes del nivel secundario y a estudiantes preuniversitarios que deseen, en este caso, el curso de razonamiento verbal y también todo razonamiento verbal, sinónimos, antónimos, parónimos y obviamente a jóvenes de cuarto y quinto de secundaria y a jóvenes en general del nivel secundario. ¿Quieres comprender los textos de la manera más eficiente posible? Aquí te vamos a dar los pequeños trucos y los pequeños tips de comprensión de lectura. Les habla vuestro amigo Edison Takuri Cabrera. Ya saben, escriban en este caso al número de WhatsApp o comuníquense con esta página llamada Lingüística para la Vida. Nos vemos, chicos, hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y chao, cuídense.